buenas. Sí, exactamente. Total que en el 85 quedamos Enrique, Pepe y yo. Y pues con experiencia, no cero, pero Casi cero. muy pequeñita experiencia. Y el primer Super Bowl fue Nueva Orleans. Super Bowl 20, Chicago, en contra de Nueva Inglaterra, que terminó con una paliza de 46-10 en el Superdomo. ¿Qué recordamos de ese Super Bowl? Bueno, ¿qué no recordamos de ese Super Bowl? Pues bueno, el primer recuerdo es dar con el hotel. Que no era un hotel, era un motel. No. Era un remedo de hotel. Que además en aquella época, olvídate del GPS y no sé qué tanto, pues era con los mapitas y llegábamos, la verdad, mapitas, a los lugares. Sí. Pero la verdad es que la cosa de los hoteles ha cambiado de manera radical y para bien. Sí. Pero sí, claro. en aquella época, lo de compartir cuarto era lo de menos, pero sí, sí. El Peacock Inn. El Peacock Inn, que además había otro Peacock Inn por ahí. Y era un motel que se había quemado poco tiempo antes, el dueño era un apostador, y compartíamos cuarto Pepe y yo, y sí recuerdo que nos daba la noche previa, el sábado, que bueno, era por fin el día que por fin podíamos preparar el partido, porque toda la semana estábamos haciendo cosas, había un o sea, de relajito de aquí, de allá y no sé qué tanto. Evidentemente el cuarto pues daba a la calle. Y nos dio tanta seguridad del cuarto que yo me acuerdo que de plano atranqué la puerta con una silla. No, Dije, no se pueden a meter, mano. el escándalo estaba, pero a todo lo que Lo daba. único ¿no? que faltaban eran balazos, ¿no? Sí, no. Lo único que faltaba era la pirotecnia, porque estaba la situación de veras de caos, no se podía uno dormir ahí con tanto escándalo, pero sí, cuando llegamos apenas a Nueva Orleans, y pasaba el tiempo y los minutos íbamos para un lado, ¿dónde está el hotel ¿Dónde está el hotel? Etcétera, y luego andábamos por unos barrios que decía uno, es Starsky Hodge, un capítulo de Koyak, una cosa de ¿A qué hora los balazos? Estaba regacho el asunto, pero bueno, ni hablar, ahí pernoctamos. Sí, durante toda la semana. Otra cosa que me acuerdo de ese Super Bowl es cuando llegamos al palco de transmisión, que hay una foto muy buena, por cierto. Sí. Una foto muy, muy buena, que todo se veía lejísimos. Sí, el campo se ve muy lejos. Bueno, y eso que tú ya habías hecho el Super Bowl del año anterior. Pues sí, pero no llevaba, o sea, no tenía prácticamente experiencia. Se veía lejísimos el campo, o sea, era así como ¿qué estamos haciendo, no? ¿Dónde estamos? ¿Qué vemos para allá? Mejor vemos el monitor, no era fácil. Sí, no era fácil. Y curiosamente, 10 años después, regresamos al Super Bowl de Green Bay contra Nueva Inglaterra y la ubicación del palco era prácticamente la misma. Y de pronto el campo ya lo veíamos aquí. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Acercaron las tribunas, acercaron el campo. Y no, pues obviamente ya con la experiencia de los años ya se ve la cosa completamente diferente. Me acuerdo también de aquel Super Bowl, el Día de Medios, que así era como me gustaba. Ahora la verdad es un show de tele. La neta no me gusta lo que hacen ahora con el Opening Night. Pero antes era padre porque llegabas el martes al estadio donde se jugaba el partido, con excepción de cuando el Super Bowl fue en Pasadena, que el Día de Medio lo hicieron en Dodger Stadium. Pero estaban los jugadores uniformados y era 1 hora para un equipo y terminaba esa hora y entonces iban a tomar la foto tradicional ahí en el estadio y luego había un receso de 1 hora que aprovechaba uno para trabajar, ¿no? Y luego venía... huevito, Exacto, huevito con que huevito. era muy importante. Como decía el compañito. Y luego 1 hora el otro equipo y que tenían ahí sus stands y cosas de estas los jugadores, ¿no? Recuerdo que, como decías, inexperto y todo esto, que además cómo han cambiado las cosas. ¿Se acuerdan que nos daban un pin que era el trofeo Lombardi? Sí. Y con eso podías entrar a todo. A todos lados, era como tu gafete. Sí, o sea, no al partido, esa era otra cosa, pero sí a todos lados. Y llegamos, o sea, ya había terminado Nueva Inglaterra, ya había pasado la hora de receso y ya había pasado la hora de los Osos de Chicago. Y entonces allí en el campo, como pudimos, agarramos uno que otro. Yo me acuerdo que agarré a Otis Wilson, el linebacker número 58. Y ya, afortunadamente,
miércoles y jueves en los hoteles también se podían hacer las entrevistas con los jugadores, que se acuerdan que hacíamos entrevistas, pero Puta. a pasto. A llenar. Y quién sabe cuántas hayan entrado en el programa de la noche previa o el día del juego, ¿no? Nunca supimos. No. Grave. Entonces, A destajo. Exactamente. Entonces nos dedicamos ahí a andar pescando y a andar pues pasándonos ahora, ¿no? Pues y nos pasábamos el micrófono. Ay, ya tengo a fulano. Y así. Sí, ya haz cola con eso. Sí. Yo te espero mientras entrevistas a fulano, y etcétera. Pero había menos gente. Menos gente, claro. Y era, digamos, complicado, pero era más sencillo porque ahora lo que hacen de medios es una verdadera multitud, ¿no? Es algo impresionante y cambió totalmente la dinámica a lo que era antes. Sí, y bueno, en el juego Chicago le puso una maraquiza a Nueva Inglaterra, que todavía estaba Steve Rogan, ¿no? Ahí. Sí. Sí, empezó Tony Eason ese partido, Sí. pero le fue tan mal que entró al relevo Grogan. Sí, ya muy veterano. El doctor. Sí. Y criticaron mucho a Ditka aquel juego porque no le dio el balón a Walter Payton para que anotara un touchdown, y sí se lo dio al refri, ¿no? Al refrigerador, a William Perry. Bueno, ese fue nuestro primer Super Bowl. Y se acuerdan, perdón, ahora bueno, a partir de Michael Jackson la cosa cambió y ahora Sí. que se iba a hacer Rihanna y Katy Perry, no sé qué tanto. Pero en aquel entonces, el show de medio tiempo era aquel grupo de Viva la Gente. Claro, ¿no? claro. Que además se presentó como 5 o 6 veces al medio Sí, tiempo. sí. Y fuimos el sábado previo, que además ahora no puedes ni entrar cuando viene el ensayo, no sé qué. Me acuerdo que ahí estábamos dentro del estadio, tranquilamente, sentadotes, esperando porque el ensayo que terminaba, porque había uno o varios chicos mexicanos, entonces para Sí. entrevistarlos, Sí, es cierto. ¿no? De aquel de Viva la gente, la hay donde quiera que va. Acompáñeme. Bueno, Viva la gente, es lo que nos gusta más. Oye, y además Coca-Cola los patrocinaba, ¿no? Y vinieron a México en varias ocasiones. Sí. Estuvieron aquí en México porque Pero sí entrevistamos a chavos mexicanos. eran chavos Sí. de todo el mundo los que Sí. integraban ese grupo, esa asociación de Sí, White People. y la acreditación para el partido era, en aquel entonces, como decíamos, era NBC, y entonces estábamos buscando, nunca se va a olvidar, un señor Mike Pérez. Y entonces él nos dio nuestro cartoncito y pues con pluma, ¿no? Sí. Antonio de Valdés, Televisa, ahí estás, compadre. ¿Qué Ya foto, presentado ni mañana. qué 8 cuartos? Ahora No, es foto, código de barras, holograma, tienes que pasar tu acreditación, la pones ahí con un aparato que la lee y no sé qué tanto. Sí, está cañón. Hay que pasar varios filtros ahora, pero antes era el cartoncito y lo colgaban y se acabó. Sí. Bueno, y yo me acuerdo que cuando regresábamos estábamos como, no sé, con esa sensación de, puta, no lo hicimos muy bien, que digamos, ¿no? Pero fíjate que, digo, hace mucho Ajá. que no lo escucho, pero no lo hicimos tan mal. O yo diría que no lo hicimos mal. A lo mejor ahora lo podemos hacer mejor, Ajá. pero no estuvo mal. Que nunca lo escuché. Oye, El replay. el reprise, pero luego, conforme fue pasando el tiempo, fuimos aprendiendo y ser más selectivos en cuanto a la información, de ir a la sala de También. prensa, escoger qué es lo que podía servir, porque me acuerdo que al principio No. salíamos pero con un tambache de este pelo. Porque además no existía Sí. internet. eso No, es no, importante. pero para nada. No existe. Entonces, que y que el otro, y ahora la información del día, que las entrevistas, la revista fulana, el periódico y no sé qué. Y luego llegaba uno al cuarto y era un tambache de este pelo. Y además se ¿Cuándo te iba vamos? acumulando. Sí. ¿Cuándo vamos a preparar el juego, no? Claro, y es que ahora con tanto acceso a la información, Ajá. creo que tenemos que saber lo que no tenemos que saber, Sí. ¿no? Y de esa forma, siendo más selectivos, creo que Claro. se preparan Sí, bien los partidos. Sí, mucho mejor. Sí, de acuerdo. Total, ese fue nuestro primer Super Bowl. El Super Bowl 21 no lo hicimos. No, No, ese lo hizo No. Canal 13. Canal El 13. Super Bowl 21 fue en Pasadena. Los Gigantes le ganaron a los Broncos 39-20. La gran actuación de Phil Simms. Y ahí estaba Raúl Alegre. Ujú. Raúl Alegre fue campeón ahí. Sí. Raúl Alegre fue campeón. ¿Se ahí, tienes acuerdan toda la razón. de aquel Mark Bávaro, no? Que Ah, es sí. tremendo. Qué buena la cerrada. Sí. Ujú. El Rambo. El Rambo. Super Bowl 22 fue en el Jack Murphy, en Ajá. San Diego. Y Washington le ganó 42-10 a Denver.
¿Qué se acuerdan de ese Super Bowl? Inolvidable la llegada, señor Burak. ¡Qué bonito! Nuestro productor Miguel Ramírez, a quien le mando un muy afectuoso saludo. La verdad, un gran tipo, una gran persona. Y bueno, hicimos con él series mundiales, Juegos Olímpicos, Super Bowls. Bueno, lo que nos digan, tipazo, pero no en esa ocasión. Un paréntesis, pues. O sea, llegamos, pues habrá sido el lunes en la noche, Sí, ¿no? Sí, Para estar el martes en la mañana. que el nos día de costó medios. trabajo encontrar el cajón. Exacto, El exacto. Cajón, California. Sí, que dormíamos ahí, que pues es así como que pegadito a San Diego. Y entonces ya llegamos, o sea, yo creo que llegamos tardísimo. Tardísimo. Seguramente no habrá sido un vuelo directo. No, porque ya- llegamos a Los Ángeles y de Los Ángeles nos fuimos a San San Diego. Diego. Pues mira, y entonces, pues ya por fin llegaste, ya a botar las cosas, vamos a acomodarnos. Y al día siguiente, pues temprano, el día de medios, y como decías hace un ratito, ¡Toc, toc, toc! ¿Qué quiere? y resulta que el buen Miguel habló con Memo González, que era el director de producción de eventos especiales de la época. Además, Memo, pues un genio, él fue el creador de Acción, ¿no? Claro. Que es Sí, una idea de sí, Emilio claro. Barroso junto con Memo González. Sí. Y la verdad, a Memo también lo quiero muchísimo porque en lo particular me dio muchas oportunidades y se lo agradezco. No, un tipo brillante. No, yo también. A Un mí me tipo- abrió la puerta. A todos. Sí, un tipo brillante y además hemos tenido contacto trabajando para imagen y todo esto. Pero igual que Miguel Ramírez, esa noche no. La noche que llegamos, además. Exacto. Me acordé mal la noche, ¿no? ¿Verdad? Y entonces Miguel le habló a Memo, oye, pues ya llegamos y estamos aquí, no sé qué tanto, listos para trabajar y no sé qué tanto. Y ya, no van a salir a trabajar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el hotel? Fue una llamada diabólica. Pues sí, creo ya que aparece mucho la historia y ahora les cedo los trastos, como dicen los toros. Y pues nos sacaron y ¿a dónde nos fuimos? No, pero nada más, esa llamada, también, digamos que dentro de la charla, hubo un piensa en tus hijos, Miguel. Un diálogo que alteró bastante. Sí, fíjate que no lo dije porque ya no, es que luego pasa el tiempo y como que las historias se cambian. No. Pero sí fue así, ¿verdad? Se lo dijo, Ok. se lo dijo. Y de hecho, nosotros estuvimos presentes en la llamada. Por eso ya no me acuerdo. Pero bueno. Piensa en tus hijos, Miguel. Y pues pensando en sus hijos, ahí vamos al estadio. No pensó en nosotros. ¿Y qué pasó entonces? Pues llegamos a las afueras del Jack Murphy con el ingeniero Bolio, inolvidable, el encargado de pues toda la cuestión del audio y demás. Inclusive a mí me tocó compartir cuarto con el Inge Bolio, pero estaba todo, era una oscuridad bruta. Sí, claro, ¿Qué el estadio vamos a estaba hacer? completamente apagado. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente Eran apagado. como las 11 de la noche, una cosa así. Y además tardísimo. nosotros de idiotas, o sea, actualmente, sí, cómo no, ya vamos, no sé qué. Y ya, o sea... Vamos mañana, pasado, ya, cuando dices, sea. sí, claro, ya vamos para allá, pero pues vas y al sobre, ¿no? Porque además lo que querían era grabar la entrada del programa de la noche previa al Super Claro, Bowl. que lo El pudimos sábado. haber hecho el miércoles, el jueves, el viernes. Sí. Pero luego, a ver, pónganse ahí. Y ahí con nuestro tacuchito y toda la cosa, a ver, ya nos pusieron y con el micrófono y todo, con una oscuridad horrible. Entonces, pues, ¿cómo iluminan? Préndanle las luces a la camioneta, Con las luces de la camioneta. independientemente de la lámpara que llevaban. Una penumbra horrible. Pero luego faltaba lo mejor, ¿verdad? Sí, porque, o sea, íbamos a tener que grabar la entrada sí o sí, pero no contábamos con que había perros guardianes. Y empezaron a salir los perros y a subirse a la camioneta, que afortunadamente ya estaba encendida. Y pelas Ah, para correr. afuera. ¿No? Pensaban que éramos unos ladrones o alguna cosa de esas, unos maleantes, pero qué barbaridad, qué ocurrencia. Qué ocurrencia. Pero claro, no había, como decía Enrique hace un momentito, no era la seguridad de ahora. O sea, ahora acercarse así al estadio. no. Bueno, primero que nada no está en penumbra, pero, De entrada. pero
lógicamente, pues es bien difícil llegar y hay muchísima seguridad. Acá no había nadie. No había nadie más que perros. No, y estos idiotas. Sí, bueno, claro. Exactamente. ¿Qué más de ese? Fue el arranque. ¿Qué más se acuerdan de ahí de San Diego? Me acuerdo del Día de Medios.